Gloria al Señor, amén. Paz de Cristo, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a invitarle que tome su Biblia, hermano. Si usted la tiene ahí a la mano, y vamos a invitar que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer dos versos, que sería el 18 y el 19. Pero antes de comenzar a leer la palabra, vamos a pedirle al pastor que ore por mí. Y a usted que está ahí también, hermano, le vamos a pedir que ore por mí para que el Señor me dé la oportunidad de compartir esta palabra con usted. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar por nuestro hermano. Y usted también ore, dígale al Señor que prepare su corazón. Amén. En el poderoso nombre de Jesús. Oremos por nuestro hermano. Señor Jesús, gracias primeramente, porque tú, Padre amoroso, eres el que lo has llamado, Señor. Tú eres el que has depositado esa palabra, Señor, en su corazón, en su ser. Ahora permite solamente que fluya, Señor Jesús, y que vaya, Padre bendito, esta palabra a los oídos y corazones que tiene que ser escuchada este día, Señor Jesús. Bendice tu siervo, Padre amado. Unge, Señor, Padre amado, todo su ser, Señor, y permite que fluya esa palabra, Padre amado, y que tú seas, Padre amoroso, el que lo unjas, Padre amado. Todo su ser, bendito Dios, sus labios, su mente, su corazón. Permítenos gozar y disfrutar de esta palabra en tu precioso nombre, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Ya está ahí en el 2 de Corintios, hermano. Amén. Vamos a leer un poquito la escritura, y después que leamos estos dos versos puede tomar su asiento. Amén. Si es tan amable. Dice la palabra del Señor, hermano, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Hasta ahí nada más. Tome su asiento, amén, dándole alabanzas al que vive y reina. Y hoy en esta oportunidad, hermano, que tenemos cada vez que tenemos el privilegio de compartir la palabra, pues tenemos también el privilegio de aprender y de poder compartirle lo que aprendimos por medio de la palabra. En esta noche, hermano, tenemos un tema que lleva por nombre Ministerios Divididos. Ministerios divididos. ¿Por qué este nombre, hermano? Pues ahorita vamos a ir mirando poco a poco en la palabra. La palabra que leímos, hermano, dice la escritura, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces vamos a hablar hoy en este día del privilegio que usted y yo tenemos como ministerio de compartir la palabra de Dios. Todos aquellos que compartimos la palabra de Dios, pues se nos ha confiado algo importante. Pero si usted dice, bueno, aquí hay hermanas, jóvenes hermanas, hay que dicen, bueno, ¿a qué se refiere con ministerio? ¿O qué quiere decir cuando habla de ministerio? Cuando hablamos de un ministerio, estamos hablando, dice en el libro de Efesios, que Dios constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y ministros, ¿verdad? Entonces, ese ministerio que les dio el Señor a todos estos profetas y maestros y apóstoles, ese ministerio lo llevaron a cabo ellos en su tiempo. Los profetas en su tiempo, los apóstoles en su tiempo, y ahora nosotros en nuestro tiempo. Pero las mujeres en aquel tiempo, hermano, tenían el privilegio de
de ser ellas maestras, ¿verdad? Y en este tiempo la palabra de Dios, hermano, dice que la mujer en ese tiempo debe ser maestra. Y la parte que le encarga a la mujer, el Señor dice que las mujeres que ya tienen una trayectoria en la palabra de Dios, dice que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos, ¿verdad? Ese es parte de un ministerio, porque un ministerio pues es algo que tú ejerces. Y en esta ocasión dijera usted, bueno, yo no tengo, como mujer, no tengo el privilegio que tiene el hombre. Y tiene muchos privilegios la mujer, pero no como los privilegios en ciertas áreas que Dios le dio al hombre en especial. La mujer tiene muchos privilegios que antes no tenía en el tiempo pasado, que ahora se le han dado en la gracia, pero hay lugares donde la mujer no puede ministrar. Y eso la mujer lo tiene que entender, el hombre tiene que entender cuál es su rol, la mujer también. Y eso es bueno, ¿sabe por qué, hermano? Porque basado en esto, lo que nosotros podamos entender para qué fuimos llamados y cuál es nuestro rol en el camino de Dios, en el servicio a Dios, va a depender mucho, porque así usted y yo vamos a transmitir un orden en medio de la congregación. Vamos a ser personas ordenadas, personas que sabemos hasta dónde nosotros podemos llegar. Y eso es bueno. Entonces, mire, hay un ministerio, hermano, hay un ministerio que nos encargó el Señor, y aquí no habla de hombres, sino habla de mujeres. No habla de niños, no habla de jóvenes y no habla de ancianos. Dice que ese ministerio se nos dio a nosotros, se nos confió. Ahora, la pregunta es si ese ministerio ejerce en la mujer. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la mujer se le dio la oportunidad y el privilegio de que fuera salva, pero Dios te entrega, a la mujer le entrega el mismo privilegio que le entrega al hombre, porque la mujer también puede hablar de la palabra de Dios. Hay ciertos lugares que la palabra de Dios restringe y le evita a la mujer que hable. Una de ellas es aquí dentro de la congregación. Pero allá afuera usted es libre de hablar del evangelio. Entonces, ese evangelio que el Señor, hermano, nos dio, porque nos lo entregó, prácticamente se lo entregó a usted como mujeres y me lo entregó a mí como varón, y a los varones y a las mujeres. Dios nos confió el ministerio de la reconciliación, ¿ok? Que es el evangelio del Señor. Ahora, ponga atención en esto, porque mire, Dios nos da algo que es para salvación del alma. Pero también tome en cuenta que lo que usted aprenda y usted no lo ejerza debidamente, a usted se le va a llamar a cuentas por lo que usted haga mal. ¿Ok? Y vamos a mirar ejemplos. Mire, en una ocasión, hace algunos años para atrás, a mí me tocó por un año o un año y medio más o menos, me tocó en un trabajo, me tocó ser mayordomo por un año y medio más o menos. Entonces mire lo que pasa en nosotros los seres humanos. Mire cómo nosotros reaccionamos a un cargo. Eso me pasó a mí. No sé si a alguien más de aquí le haya pasado o en algún momento le vaya a pasar, si usted está a cargo de algún área de su trabajo donde tenga personas a su mando, y cómo lo hace. Entonces imagínense, yo nunca había tenido ese privilegio y se me dio ese compromiso o privilegio, pero como nunca había estado ahí, pues al tener 25 personas o 30 personas a mi cargo, pues llegó el momento, hermanos, en que sí te llegas a sentir superior. Llegas a hacer acepción de personas. Llegas a tener preferencias por las personas con las cuales tú te llevas mejor. Y eso lo alcanza a notar
las personas, las demás personas que trabajan ahí lo alcanzan a notar que eres una persona que tiene favoritismo. Entonces, si regresamos a lo que es el ministerio, cuando nosotros recibimos un ministerio, estamos recibiendo prácticamente un cargo que nosotros tenemos que ejercerlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando entramos ya en ese término, hermano, cuando ya entramos en ese término que recibimos algo importante de Dios, que nuestras palabras depende cómo nosotros ministremos eso que recibimos de Dios, o podemos traer almas a Cristo o las podemos alejar de Cristo. Y si nosotros las traemos, pues vamos a recibir recompensa. Pero si nosotros las alejamos de Dios y por causa de nosotros se pierden esas almas, esa sangre de esa alma va a ser reclamada a nosotros. Y es algo que podemos poner muchos ejemplos aquí en la tierra y podemos mirar otro ejemplo. A nosotros los padres se nos dio un privilegio de ser padres. Se nos prestaron a nuestros hijos. Nosotros nuestros hijos los tenemos prestados. Pero aquí está el punto. ¿Cómo nosotros estamos trabajando con nuestros hijos? Dice la palabra para el padre: instruye al niño en su carrera. La pregunta: ¿en cuál carrera? ¿En la tuya, en la del papá, en la de mamá, o en cuál carrera? En la carrera de Cristo, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Entonces, porque al final dice: y cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque va a tener la palabra de Dios sembrada en su mente y en su corazón. Pero ahí el papá o la mamá, el problema que hay en los hogares, hermanos, es que muchos de nosotros como padres tenemos preferencias. O llegamos a hacer acepción de personas con nuestros hijos. Posiblemente usted no. O posiblemente yo no lo haga, pero hay personas que sí lo hacen. Hay personas que conocen de la palabra de Dios y que incluso pueden llegar a ser pastores o a ser ministros y lo hacen. Y cuando hay ese tipo de preferencias en un hogar, pues quiero decirte que estamos dañando psicológicamente y espiritualmente a nuestros hijos. Porque ellos están mirando que no somos padres. Ellos miran que somos llamados hijos de Dios, o que venimos a la iglesia, o incluso que estamos predicando la palabra de Dios, pero no ejercemos correctamente el privilegio que nos da el Señor. Y a lo mejor usted por ahí ha estado, en alguna ocasión ha estado a cargo de algunas personas y se ha llevado con ciertas personas bien. Y yo le puedo decir en mi trabajo, en el trabajo, cuando alguien con los cuales yo no me llevaba bien, pues ¿qué pasaba, hermano? No le pasaba muchas cosas. O sea, cualquier cosita yo les llamaba la atención. Pero con las personas que yo me llevaba bien, que salía que me visitaban o los visitaban, que éramos íntimos amigos, pues prácticamente hacían lo que ellos querían. ¿Ok? Entonces, mire, le pongo este ejemplo. ¿Por qué, hermano? Porque los que tenemos un cargo, los que tenemos un ministerio, tenemos que mirar cómo lo estamos ejerciendo. Si nosotros estamos siendo parciales o si nosotros estamos siendo imparciales. Cuando hablamos de la imparcialidad en el ser humano, hermano, es aquella persona, como vamos a poner el ejemplo más grande que tenemos en la historia, que es Jesús. El Señor Jesucristo fue imparcial. Él hizo justicia. Él no hacía acepción de personas. Pero cuando volvemos y volteamos un poquito hacia atrás, dice la palabra que los escribas y los fariseos, ellos eran parciales. Eran personas que tenían, o que su corazón se inclinaba hacia aquellas personas que ellos tenían a su lado, o amigos, o parientes, o familia. Entonces,
¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Que el recibir un ministerio de parte de Dios, hablando de hombres o hablando de mujeres, es una responsabilidad que a lo mejor no nos podemos imaginar, o todavía a algunos no nos cae el 20 de la responsabilidad que hemos recibido. Y que si nosotros no ejercemos correctamente gracias, hermano, el ministerio que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, pues vamos a tener que dar cuenta de ello. Ahora miren, nosotros como predicadores, ya sea ministros, diáconos o pastores, no me estoy refiriendo a esta iglesia, me estoy refiriendo a cualquier iglesia, porque el ministerio que el Señor le da a los pastores no es diferente. A todos los pastores les da el mismo ministerio de predicar y de darle palabra a las ovejas. Donde usted no va a mirar que en otra iglesia, si usted va a otra iglesia, no va a mirar que un ministro es diferente a los que estamos aquí. Posiblemente se vista mejor, posiblemente sea más inteligente, más intelectual, pero es un ministro que ministra la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que cuidar bien lo que estamos haciendo, cuidar bien lo que nosotros estamos llevando a cabo. Y la palabra de Dios aquí dice que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo nos reconcilió. Ahora fíjese lo que dice la palabra, dice que no tomando en cuenta nuestros pecados. Entonces muchas de las veces, hermano, ¿qué pasa? Que el pastor, el ministro, el diácono o quien usted quiera, tenemos ciertas enseñanzas para personas que no son de nuestra familia y tenemos diferente enseñanza para personas que son de nuestra familia. Puede llegarse a dar el caso. Y cuando se dan ese tipo de casos, pues obviamente la persona que está ministrando la palabra de Dios la está ministrando incorrectamente. Y a esa persona que está ministrando incorrectamente el ministerio que Dios le ha dado, pues a esa persona se le va a llamar a cuentas. No importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa si tiene 40 o 50 años en el ministerio, si no hace correctamente como Dios lo dejó, pues se nos va a llamar a cuentas a nosotros. Entonces, es difícil, hermano, para una persona aquí en la tierra recibir un cargo de mayordomo, supervisor, y ser una persona imparcial, ser una persona pareja con todos, ¿verdad? Y vamos a volver al hogar. Muchas de las veces ponemos reglas en nuestra casa o ponemos una disciplina, y a ciertos hijos de nosotros sí queremos que la lleven a como nosotros pusimos esa regla. Y casi, hermano, pasa en los mayores. Aquí tienes que hacer esto, esta es tu obligación, tú me vas a ayudar a esto. Y muchas de las veces recibimos reclamos de nuestros hijos, pero ¿por qué mi hermanito más pequeño no hace nada? Entonces nosotros podemos tener muchas excusas, pero en la casa, si usted va a poner una disciplina, tiene que ser una disciplina pareja. Una disciplina donde todos participen, pequeños y grandes, donde todos hagamos algo, donde todos participemos en las actividades del hogar. Pero cuando nosotros tenemos preferencias, pues nuestros hijos, los más grandes, están mirando eso. Muchas de las veces se quedan callados, pero esas cosas las van guardando en su corazón. Y eso es ser una persona parcial, que nos inclinamos nada más hacia un lado. Entonces, la persona que ministra la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande, porque aquí en el ministerio, hermano, aquí no hay papá, aquí no hay mamá, aquí no hay hermanos, aquí no hay hijos, aquí no hay familia. El ministerio que tú recibes, Dios te lo da para que lo ministres de la misma manera
que tú solo ministras a una alma, te la tienes que ministrar a uno de tu familia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Cuáles son las injusticias de muchas personas que predican la palabra? Allá en el mundo andan condenando al borracho, andan condenando al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al ladrón. Pero muchas de las veces en las familias de los cristianos llegan a pasar cosas de estas y como que la disciplina o lo que debemos de ejercer no lo ejercemos, y eso nos hace ser personas parciales, o sea, personas que nos inclinamos hacia un lado. Entonces, una persona que recibe un privilegio de estos no se tiene que inclinar ni a derecha ni a izquierda. Si usted se fija, dice la palabra que el Señor a lo suyo vino. Él vino a lo suyo, Él vino a su pueblo. Entonces, cuando Él vino a su pueblo, Él vino predicando que se arrepintieran. O sea, con palabras fuertes, hermano, le decía el Señor: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que Él predicaba o lo que Él enseñaba era su pueblo, era su sangre prácticamente. Pero Él les decía que si no se arrepentían de sus pecados, pues la paga iba a ser la muerte, el infierno, el lago de fuego. Entonces el Señor no se anduvo deteniendo porque era su pueblo, porque eran sus hermanos. La palabra de Dios dice que a sus mismos hermanos el Señor les llamó incrédulos, a sus hermanos de sangre. Entonces miramos, hermano, que el Señor vino y Él caminó de una manera, o llevó su ministerio de una manera con justicia. Él no se inclinó ni al pobre, ni se inclinó al rico. Entonces la palabra del Señor dice, hermano, que nosotros, los seres humanos, los humanos, tenemos la tendencia a inclinarnos. Miramos a un pobre andrajoso que llega adentro de la iglesia y muchas de las veces hasta nos da algo para no ir a saludarlo. Pero puede llegar a una persona trajeado con corbata, con un maletín. Podemos decir, bueno, pues es pastor. Y a lo mejor a él sí nos le acercamos, le abrazamos y le decimos bienvenido. La palabra de Dios dice que una persona que ha recibido el ministerio de la reconciliación no puede inclinarse. Ahora fíjese lo que dice la palabra del Señor, hermano. El Señor dice que no nos inclinemos hacia el pobre ni tampoco hacia el rico. Tenemos que permanecer en un estado donde nosotros en este tiempo, cuando Dios deposita un ministerio en el hombre, hermano, en el ser humano, prácticamente el Señor está ministrando a través del hombre o a través de aquella mujer. Entonces, tú y yo somos responsables, hermano, de lo que hagamos bien y de lo que hagamos mal. Hermano, ser ministro, ser pastor, ser diácono, no es nada fácil. Es algo, hermano, duro, es algo difícil. ¿Por qué? Porque el juicio o la disciplina que tú lleves como predicador, como pastor, así como la ejerces dentro de la iglesia, la tienes que ejercer dentro de tu casa. Es más, dice la palabra de Dios, hermano, que para poder ejercer un ministerio de un pastorado o de una ministro o un diaconado, dice que tenemos que primeramente saber gobernar nuestra casa. Porque imagínense, en verdad, hermano, uno se mira mal. El predicador se mira mal, el ministro se mira mal. Que yo le esté enseñando algo a usted y que yo no lo practique, eso me hace mirar mal. En otras palabras, le voy a decir lo que me hace perder credibilidad ante usted. Porque usted dice, él es ministro y predica que yo haga esto, me enseña que yo debo de hacer esto, pero yo no miro que él lo está haciendo. Entonces, el ministro empieza a perder credibilidad. No nomás el ministro, el que predica la palabra de Dios, empezamos a perder
credibilidad delante del pueblo, delante de nuestros amigos, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, delante de mucha gente. ¿Ok? Entonces, pues mire, mi esposa tiene prácticamente la misma responsabilidad que yo. Porque si yo predico y mi esposa hace otra cosa de las cosas que yo predico, pues mi ministerio no hay credibilidad en mi ministerio. Mi esposa tiene que ser un apoyo. Prácticamente tenemos que ser uno en el ministerio. Tenemos que ser uno en lo que nosotros estamos enseñando. Y ahorita, en este tiempo, hermano, eso se ha perdido. Eso se ha perdido a nivel mundial. En todas las iglesias, en todos los ministerios, se ha perdido la credibilidad. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos ejerciendo correctamente lo que nosotros hemos recibido. Pero hoy, en este día, hermano, algo puede cambiar en usted y en mí a través de la palabra. En primer lugar, estamos mirando que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Él no tomó en cuenta, en otras palabras, Él sabía que éramos pecadores. Él sabía que éramos pecadores. Pero ¿sabe qué, hermano? El amor y la misericordia del Señor le alcanzó todo eso y le sobró para perdonarnos. Amén. Ahora, cuando Dios te perdona, cuando Dios te sana, cuando Dios te restaura, Él te dice, tienes que hacer lo mismo con tu prójimo. Tienes que ir a buscar las almas y tienes que hablarles de mi palabra. Puede ser un borracho, puede ser un fornicario, un adulto. Tú no te preocupes. Háblale de mi palabra. Yo soy el que perdono los pecados. Ese no es digno del perdón de Dios. Pero Dios dice que no hagamos acepción de personas. Ahora mire, una persona, nosotros que conocemos de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que las almas las debemos de mirar tal y como usted mira a su hermano. Vengan como vengan vestidas, usted las tiene que recibir como si recibiera al hermano o a la hermana. ¿Por qué? Porque esa persona viene a buscar de Dios. Si está aquí es porque tiene necesidad de Dios. Y el no hacer eso usted como hermana, usted como o yo como hermano, el no hacer eso, hermano, nosotros estamos haciendo acepción de persona y no estamos ejerciendo bien el ministerio de la reconciliación. A través de un abrazo suyo, a través de un abrazo sincero de usted, a través de un Dios te bendiga sincero de usted, a través de un bienvenido a la casa, tú puedes acercar a alguien al Señor. Pero si no nos preocupamos de ir a saludar a aquellos que entran por primera vez, pues la persona no va a mirar algo diferente. Eso se mira allá en el mundo. Allá en el mundo ayudo al que me ayuda. Y si no me ayuda, pues tampoco le ayudo. Pero aquí en la iglesia, hermano, es algo diferente. Aquí en la iglesia tenemos que ser diferentes. Amén. Vamos a ir ahorita al libro de Lucas. Lo voy a invitar que vaya al libro de Lucas. Vaya al libro de Lucas, capítulo 3, verso 21. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Amén. ¿Ya estamos ahí? Ok, en el nombre de Jesús, amén. Por alabanza de su gloria, dice así. Dice, en el verso 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Del 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años
hijo según se creía de José, hijo de Elí. Antes de seguir para abajo, hermano, quiero compartirle algo. 3 puntos bien importantes que nos enseña aquí la palabra de Dios. El libro de Lucas. Mire, en el libro de Lucas encontramos una enseñanza poderosa. Lucas nos muestra, hermano, 3 cosas reveladoras. Jesús, el Señor Jesús, para poder ejercer su ministerio, tenía que pasar por el primer punto. ¿Qué es, hermano, qué? El bautismo en agua. Ahora mire, el segundo punto, ahorita lo vamos a mirar, pero el primer punto, dice la palabra que cuando Juan el Bautista mira venir a Jesús, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Juan el Bautista sabía que Jesús no necesitaba el bautismo. ¿Por qué? Porque Él era perfecto, porque Él era puro y porque Él era Dios. Entonces Juan el Bautista tenía la revelación que Jesús no necesitaba ser bautizado. Pero el Señor le dijo, deja que así se haga. ¿Por qué? Porque el Señor venía a cumplir la ley, porque el Señor venía a hacer justicia aquí en la tierra. Entonces, entendemos, hermano, que el Señor para nada necesitaba ser bautizado en el agua, porque la palabra de Dios dice que Él era Dios. Ahora fíjese el segundo punto. El segundo punto dice que se abrió los cielos y escuchó una voz del cielo. Y que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo dice que descendió en forma corporal como de paloma. Ahora la pregunta es, si Jesús era Dios, si nosotros decimos que era Dios, ¿por qué necesitaba ser lleno del Espíritu? La pregunta es, hermano, ¿Jesús no estaría lleno del Espíritu Santo si Él era Dios? La pregunta es, ¿necesitaba Jesús el Espíritu Santo o por qué se oyó esa voz? Bueno, porque al escuchar esa voz y al bautizarse Jesús en las aguas, era para testimonio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo y usted somos difíciles de creer algo que no hemos mirado. El ser humano tiene que mirar algo para poder creer. Y ellos tenían, porque el Señor le dijo, déjalo porque así conviene que sea. ¿Por qué? Porque Él, como hombre, aquí en la tierra tenía que pasar por eso. Pero dentro de Él, dentro de ese tabernáculo estaba Dios. Por eso dice la palabra que leímos, Dios estaba en Cristo. Él no necesitaba ser bautizado, Él no necesitaba ser lleno del Espíritu porque Él era Dios. Pero permitió que pasara eso para que los hombres miraran que Él venía a hacer justicia. Y el último punto. El Señor, hermano, fue bautizado en una etapa de madurez. Dice la palabra que tenía 30 años cuando Él empezó a ejercer su ministerio. Entonces nosotros dijéramos, bueno, entonces cuenta la edad para ejercer el ministerio, tiene que ser en los 30 o arriba de los 30. La palabra de Dios no dice eso, pero sí podemos mirar que el Señor pudo haber ejercido su ministerio a los 12 años cuando dice la palabra que lo encontraron predicándole. A los 15 años, a los 20 años, pero ¿por qué razón a los 30 años? Posiblemente eso usted y yo no lo sepamos. Pero el Señor estaba en una etapa madura. Cuando miramos que un joven se quiere casar a los 15, 20 años, es un joven inmaduro. Es un joven que no sabe a qué se va a enfrentar. Pero cuando ya el varón o la mujer tienen 28 años, 30 años, 32 años, saben de qué se trata la vida. Ya pasaron por problemas, ya están en una etapa de madurez que cuando hay más posibilidades de cuando ellos lleguen al matrimonio, ese matrimonio permanezca porque están en un estado maduro. Entonces, en el término espiritual, hermano, para que una persona pueda ejercer
hablando de un varón, pueda ejercer un ministerio para predicar la palabra, pues tiene que haber estas tres cosas. ¿Y cuál es el error, hermano, de muchas iglesias, de muchos pastores? Que se bautizan y porque hablan bonito o porque se escuchan que son inteligentes, pues ya los ponen a predicar, ya los ponen al ministerio. Y eso es un error grande, porque la palabra de Dios dice que para que una persona pueda ejercer el ministerio, en primer lugar, se tiene que bautizar. Obviamente se tiene que arrepentir. Segundo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que dar testimonio de que esa persona está llena del Espíritu Santo. Tercero, en un estado espiritual esa persona tiene que estar madura. Tiene que ser una persona firme. Una persona que no lo tambalee cualquier viento de doctrina o cualquier pensamiento o que el fulano no me saludó. Si hay ese tipo de personas en un ministerio que fulano no me saludó y por eso no lo llames al ministerio. Esa persona no está preparada. Es más, esa persona ni tiene el Espíritu Santo. Se bautizó, pero no tiene el Espíritu Santo. No son actitudes de una persona que está llena del Espíritu Santo. Y eso se lo puedo usted y yo comprobar con la palabra de Dios. ¿Cómo es que una persona se conduce cuando está llena del Espíritu Santo? Ahora, cuando la persona cumple con esos requisitos, y le puse a Jesús, hermano, le puse al Señor Jesús porque es el punto donde nosotros tenemos que mirar. Él es el más grande, Él es el que nos dio el ejemplo. A Él dice la palabra, en el libro de Hebreos dice que tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús. Usted ponga sus ojos en Cristo Jesús. Él es su máximo ejemplo. Él es el espejo de usted. Ahora, el Señor dice que si alguno queremos seguirle, dice que tenemos que andar como Él anduvo. Y usted dijera, entonces tengo que andar como Dios. No tenemos que andar como Dios. Tenemos que andar como Él anduvo. Él no hizo acepción de personas. Él hizo justicia en cada caso que se le presentó. Entonces, mire, hay una responsabilidad muy grande, enorme, pesada en aquella persona que tiene un ministerio. Ahora, cuando el hombre o el ser humano llega a ejercer o empieza a ejercer en un ministerio, lo primero que tiene que hacer o que tenemos que hacer es pedirle sabiduría a Dios. Porque si usted y yo tenemos un ministerio que nos da una gran responsabilidad y nosotros lo hacemos con nuestra sabiduría, pues vamos a echar para perder todo. Dice la palabra de Dios que Salomón, cuando iba a ser rey, dice que él pidió sabiduría. Entonces, ¿para qué pidió sabiduría? Porque él iba a ejercer un trabajo. Él iba a ser rey de un pueblo grande. Cuando se le presenta la oportunidad a Salomón de ejercer esa sabiduría en su ministerio del reinado que él tenía en Israel, dice la palabra que le presentaron a 2 mujeres con un problema y muy serio. Pero fíjese, hermano, cuando el hombre está ejerciendo el ministerio que Dios le dio, lo está ejerciendo correctamente, ¿cómo Dios te respalda? ¿Cómo Dios está ahí? Porque a él le presentan y le dicen, bueno, él no conocía a las mujeres. Una mujer le dice, ¿sabes qué, Señor? Pues, mire, los dos teníamos hijos, vivíamos en la misma casa, yo tenía a mi hijo, esta mujer se acostó encima de su hijo, lo mató y cambió a mi hijo, me dio el hijo muerto y ella se llevó a mi hijo vivo. Entonces era un problema descifrar esto, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? En Salomón había lo que él pidió. En Salomón había sabiduría.
Entonces el rey Salomón, hermano, le manda a traer a uno de sus criados una espada. Se le complicó porque le decía este es mi hijo, al vivo. O sea, las dos personas estaban peleando por el niño vivo. Y dijo el rey Salomón, ¿cómo le voy a hacer aquí? Dios lo iluminó, hermano, claro. ¿Por qué? Porque él pidió sabiduría en su ministerio. ¿Para qué? Para que lo que él hiciera, hermano, para lo que él hiciera, lo hiciera correctamente. ¿Por qué? Porque si él no hacía correctamente su trabajo, lo que él había recibido, Dios le iba a pedir cuentas. Tenemos un ejemplo clarísimo. Saúl recibió el mismo ministerio que recibió Salomón. Recibió la misma responsabilidad. Pero Saúl no hizo caso. Y sufrió las consecuencias, Saúl. Y Salomón sabía lo que había pasado con Saúl. Entonces en el momento, hermano, en el momento en que él pide la espada, le dice al criado, traer una espada. Lo voy a solucionar fácil. Voy a partir el niño por la mitad y para que se acabe el problema, tú te llevas la mitad y tú te llevas la mitad. Entonces Salomón no estaba loco, hermano. Salomón sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que de allí iba a salir la verdad. Él sabía, hermano, que el verdadero amor de la madre se iba a reflejar. Entonces en el momento que iba a hacer el suceso, hermano, la mujer verdadera habla y dice, no lo mates, que se lo lleve ella. Entonces Salomón pudo mirar, hermano, cuál era la verdadera madre de ese pequeño. Entonces, sí, ¿por qué él actuó de esa manera, hermano? Porque él pidió sabiduría. Él iba a ejercer, él era responsable, hermano, de un pueblo entero. No cree que de 100 personas en una iglesia, no, hermano, miles de personas. Quizás millones de personas para ese tiempo. Pero el Señor, hermano, el Señor da sabiduría a aquel que le pide. Si usted y yo hemos recibido ese ministerio de reconciliación y no lo hemos ejercido bien, hermano, es el momento de que usted y yo le digamos, Señor, cuando yo voy a hablarle a una persona de tu palabra, por favor que no sea yo hablándole, que sea tú a través de mí. Tú pon las palabras. Pero para eso, hermano y hermana, tenemos que preocuparnos. Ya fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Ya pasamos por el bautismo de las aguas. Pero la otra parte, dice la palabra del Señor, hermano, dice, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué cree, hermano, que aquella persona que tiene este ministerio y lo va a ejercer, si no está lleno del Espíritu Santo, vamos a cometer muchos errores? Vamos a dañar a mucha gente. Y esa sangre nos la va a cobrar el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque no te está dando, hermano, no te están dando en el trabajo que seas mayordomo. En tu trabajo tú eres mayordomo y la riegas por ahí, corres a alguien que te cae mal. Lo más que te pueden hacer es correrte a ti también. Pero en el reino de Dios, hermano, no. En el reino del Dios, en el reino del Señor, las cosas son diferentes. Hay un privilegio, hermano, que recibe el hombre, pero también hay una gran responsabilidad. Por eso tú y yo, hermano, no nos tenemos que inclinar a la derecha o a la izquierda. Tenemos que permanecer. Y lo que dice el Señor, eso es. No es lo que dices tú. No es lo que digo yo. Es lo que dice el Señor. Cuando el hombre o la mujer, hermano, camina de esa manera, obrando en lo que él recibió de esa manera, hay recompensa, hermano. Hay recompensa porque usted no está actuando por usted mismo. Usted está dejando que la justicia de Dios obre en usted. Entonces, en cada caso que se le presenta, usted va a obrar con justicia. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Por obrar justamente, yo en mi familia, se puede decir, hermano, que tengo contrarios. Pero como siervo de Dios, yo no me puedo inclinar hacia mi familia.
Y le estoy hablando desde mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanas y primos, toda mi familia. Yo no me puedo inclinar hacia ninguno de mi familia porque yo voy a dar cuenta de lo que yo sé y de lo que debo hacer. Con lo que yo sé. Entonces, ese es el compromiso, hermano, que usted como mujer, yo como varón, a cada uno de los que estamos aquí tenemos que ejercer correctamente, ser justos delante de Dios. Amén. Y mire, entonces aquí lo que leímos, lo que le leí, estas tres cosas importantes tiene que ejercer, estar ejerciendo nosotros. Ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo y estar en un estado de madurez pleno. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder ejercer con justicia. Usted va a poner a su hijo de 5 años a que se lleve el carro de aquí a Los Ángeles. ¿Verdad que no? No. Ni a su hijo de 15 años. Usted va a poner a uno de sus hijos que tenga experiencia, que sea mayor de edad, que sepa lo que está haciendo. Un ministerio Dios no se lo va a dar a cualquier persona. Dios sabe a quién le va a dar un ministerio. Y la persona que recibe el ministerio tiene que ser responsable. Yo, hermano, yo no creo que en veces la carne te incita a ser corrupto. Pero hay algo dentro de ti, hay algo dentro de mí que si nosotros somos corruptos en lo que estamos ejerciendo, vamos a tener que pagar las consecuencias por lo que nosotros estamos haciendo. Amén, pero dice, fíjese lo que dice, ya vamos a terminar, ¿ok? Le leo y terminamos. Es una enseñanza, hermano, esta enseñanza es la pura introducción. Le voy a leer, ¿sabe qué? Para no, si lo leo este versículo, me voy a alargar, así es de que lo vamos a dejar ahí. Para terminar a tiempo, ¿me? Y para que la otra ocasión usted pueda poner atención, vamos a recordar un poquito, hermano, lo que hablamos. Ahorita en la otra enseñanza vamos a entrar al libro de Levíticos, libro de Deuteronomio, donde Dios le enseña al pueblo cómo debían tratar a la gente. Todos los que estaban al frente. O sea, Moisés, Abraham, los reyes, los profetas, tenían un mandato de parte de Dios de cómo tratar a la gente. Y nosotros, recuérdenlo, nomás ahorita tratamos, hermano, lo que es el ministerio de la reconciliación. Y un poquito del ministerio de lo que nosotros los varones ejercemos. Todo aquel que predica la palabra. Pero eso se va a poner mucho mejor. Así de que vamos a dejar este lugar, hermano, en dirección del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Lo vamos a dejar también en las manos del pastor. Denle un aplauso al que vive y reina, hermano, para siempre. Amén, gloria al Señor, porque Él es bueno. Gloria a Dios, paz de Cristo.